Muy bien, continuamos entonces con el tema sobre el pastor, el que ahora mismo está en desarrollo, en discusión, en análisis, en el grupo Tecnologías Divinas. Ya tuvimos la primera intervención, dimos una primera cápsula sobre este tema, sobre la expresión, especialmente que muchos manuscritos o copias originales sostienen en el pasaje de Efesios 4:11, donde las versiones en español, mayormente católicas, escribieron pastores y maestros o tradujeron pastores y maestros, mientras que el texto o las copias del texto original dicen pastores que son maestros. O sea, hablando de dos funciones en una sola, o dos funciones complementarias que las hacía una sola persona. Ahora fíjate, si tú revisas, si usted revisa cuidadosamente todas las cartas del Nuevo Testamento, especialmente el libro de Hechos de los Apóstoles, usted se va a conseguir con una perla bien interesante, bien importante, que es la siguiente. Usted no va a conseguir bajo ninguna circunstancia y concepto que la iglesia, la verdadera, la del primer siglo, haya sido dirigida por pastores solamente. No va a conseguir en ninguna parte una carta escrita diciendo al pastor de la iglesia fulana de tal. Porque incluso cuando Apocalipsis escribe, especialmente en los tres primeros capítulos, cuando se les comienza a enviar un mensaje a cada una de las 7 iglesias que estaba en el Asia Menor, el término es ángelos. Escribe al ángel de la iglesia y se estaba refiriendo obviamente a hombres. Y el término ángelos del griego, que significa mensajero, está haciendo referencia a los 5, al ministerio quíntuple. Era a quien estaba haciendo referencia. No estaba haciendo referencia a una oficina ministerial en particular, sino a los 5. Entonces, ¿a dónde te quiero llevar? ¿Qué es lo que quiero que veas? De que en ninguna parte del Nuevo Testamento usted va a conseguir la expresión el pastor de la iglesia tal. Las iglesias fueron dirigidas, apacentadas o pastoreadas por pastores. Nunca va a conseguir esa expresión, nunca se va a conseguir con esa escritura porque no aparece. De manera que tristemente y lastimosamente, hoy, cuando tratan de reeditar una historia consumada, ni siquiera saben reeditarla correctamente, ni siquiera saben fomentarla correctamente, sino que han hecho toda una tergiversación, una manipulación en torno a un solo ministerio, al pastor, y ahora pues que se habla y se enseña sobre el movimiento apostólico y profético, que tampoco tiene validez en el tiempo presente, que forma parte de la historia. Y ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Como esto es un movimiento que ha, de alguna manera, ha cruzado las fronteras del mundo cristiano evangélico en el mundo, y se les ha dado como más honra, se les ha dado más prioridad, se les ha permitido mayor, digamos, espectro de acción, mayor radio de acción, y se les ha jerarquizado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto?
Bueno, todos estos personajes que controlaron la vida de muchos individuos a través del supuesto pastorado, ahora han migrado hacia la unción apostólica y profética para seguir con el mismo plan, que es controlar las vidas, manipularlas, porque eso es lo que han hecho. Entonces, usted se pone a ver el falso modelo de iglesia que se establece hoy, que es pastoreada, y apacentada por pastores, que es un modelo que no existió, repito, bajo ninguna circunstancia en el tiempo de la verdadera iglesia, como lo fue el primer siglo. Por supuesto que esto hay que tocarlo. Ha sido una manipulación tremenda, pero esto tiene un trasfondo muy claro que muchos no se lo han visto, pero es muy claro. Y es que la iglesia evangélica cristiana es un catolicismo sofisticado. Lo que se hizo fue cambiar al papado por el pastorado. Eso fue lo que se hizo. Por muchos años, por décadas incluso. Ahora pues con estos movimientos apostólicos y proféticos que ha surgido inventado por los hombres, pues ahora están migrando hacia esas dos posiciones para seguir con lo mismo, que no es otra cosa, como se lo dije segundos atrás, es manipular, explotar, intimidar y sembrar psicoterror en las personas con el miedo al infierno, al diablo, y mantenerlos siempre controlados y sacarles pues cualquier cantidad de cosas. Pero lo cierto es que cuando usted va a las escrituras, usted investiga la Biblia concienzudamente, sin ningún lente teológico, sino permitiéndola a que ella misma se interprete por sí sola, usted, repito, no va a conseguir en ningún lugar de las escrituras tal cosa como que las iglesias fueron pastoreadas y apacentadas por pastores. Incluso el término pastorear o apacentar no es propiedad del pastor. Ese es otro error que se comete hoy en quienes fomentan o reeditan esa historia ya consumada. Porque observa que en el antiguo pacto, en el pacto de la ley, habían 5 ministerios, o 4, corrijo, 4, como lo fueron los jueces, profetas, reyes y sacerdotes. En ese pacto, ya caduco, consumado, cumplido, ellos pastoreaban al pueblo de Israel. Estas cuatro oficinas, como lo fueron el rey, el sacerdote, el juez y el profeta, eran quienes pastoreaban y apacentaban a las 12 tribus de Israel durante el antiguo pacto. Claro, lo dice la Biblia. Entonces la función de pastorear y de apacentar no es una exclusividad del pastor. En el nuevo pacto, que es el tema que nos compete, específicamente hablando del pastor como parte del liderazgo de la iglesia, la palabra pastorear y apacentar la hacían 5 oficinas, 5 unciones, 5 gracias, la visión de los 5 o el ministerio quíntuple. Eran quienes pastoreaban o fueron los llamados a pastorear y apacentar la grey de Dios. Ahora fíjate, si usted escucha a un cristiano hoy hablar, a un cristiano evangélico, y usted le pregunta, ¿dónde se congrega? Él te dice, yo me congrego en la iglesia tal. Mi pastor es el pastor fulano de tal. Y le dan un artículo definido, el pastor, mi pastor. Eso no aparece en la Biblia, señores. Eso era una blasfemia durante el primer siglo. Porque al único personaje o a la única persona quien la Biblia llamó el pastor de las ovejas fue a Jesucristo, que era el pastor de vuestras almas, lo dijo Pedro. Al único que se le podía llamar
el pastor, se le podía colocar artículo, porque era él quien salvó a las almas, quien velaba por las almas. Esa era una función única, exclusiva, intransferible. ¿Ok? Y la ejercía, óigase bien, la ejercía por medio de las 5 unciones que fueron repartidas en el cuerpo de Cristo, según Efesios 4:11. Entonces no hay tal cosa como lo que hoy conocemos como iglesias dirigidas por pastores, porque nunca fue así. El modelo original, la verdadera iglesia, fue pastoreada por 5 pastores. Y cuando usted va al libro de Hechos, se va a conseguir con esa realidad. En Hechos capítulo 13, por ejemplo, por mencionar alguna latitud de las escrituras o algún lugar, usted va a ver allí que había en las iglesias maestros, profetas y maestros, no dice pastores. Ahora, cuando Pedro utiliza el término, y Pablo también, el término obispos y ancianos, específicamente cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta y les comienza a hablar de la forma como debe organizarse internamente la iglesia dentro de sus, digamos, reuniones, Pablo menciona la palabra anciano. Y la palabra anciano, que es la palabra presbusterium, donde se deriva el término presbiterio, presbusterium quiere decir alguien maduro, alguien capaz, apto para enseñar. Por eso es que Pablo le dijo muy claramente a Timoteo que incluyera en una lista, una nómina de reconocimientos económicos aquellos ancianos que se dedicaban a la predicación y a la enseñanza. Y estos eran los ministerios. ¿Por qué? Porque esa era la forma como se clasificaban organizadamente la iglesia. Porque eran quienes se encargaban de transmitir el mensaje, de madurar a la iglesia con el mensaje, de alertarla, de mantenerla actualizada. Eran quienes manejaban las tecnologías divinas de punta. Eran quienes impartían el ingrediente perfección al cuerpo de Cristo para que éste alcanzase la estatura, la medida del varón perfecto. Pero ¿bajo qué? Bajo una figura organizada que eran ancianos. Y la palabra obispo, que también se utiliza, es la palabra episcopes, que también se atribuía a los ministerios, a cualquiera de los 5, que eran aquellos que tenían las funciones de supervisar, y en este caso pues entraba, era el maestro o el apóstol, o si no el profeta. Eran quienes mayormente ejercían la tarea de supervisión sobre la iglesia, que es lo que implica la palabra episcopes. Bueno, de esta manera dejo en esta segunda intervención el tema, esperando pues que esto pueda continuar abriendo el entendimiento de todos ustedes. Feliz noche y seguimos en contacto.